Bueno, jóvenes, vamos a ver el último tema del semestre, es análisis de la biometría hemática completa. Es un tema más que nada para que ustedes lo pongan en práctica, para que lo conozcan, porque si bien apenas están en el tercer semestre, ya ahorita para su familia ustedes ya son médicos y ya tienen responsabilidades, entonces no debe faltar la tía que se acerca con ustedes en la fiesta y les dice, mira, mi hijo, que me hicieron un estudio y que salió esta marquita en el estudio y pues quiero que me ayudes. Sí, tía, ahorita que me termine el tamal, le ayudo con la interpretación del estudio. Pues, por lo menos para que tengan con qué defenderse. ¿Sale? A la biometría hemática completa también la van a encontrar con otros nombres, como hemograma, recuento hematológico completo, etc. La mayoría de los estudios tienen los mismos parámetros, que es el análisis de las 3 líneas celulares de la sangre. Debe incluir cifra de eritrocitos, hemoglobina, hematócrito, índices eritrocitarios, leucocitos y su diferencial y el volumen medio de las plaquetas. Es lo mínimo que debe incluir la biometría hemática. En algunos laboratorios, además, se incluye también la cuenta de reticulocitos, pero en la mayoría de los laboratorios tienes que pedirlos aparte. Y vamos a ver por qué. Y es un estudio bastante rutinario, se pide muy seguido, es bastante barato, en algunos laboratorios cuesta menos de 100 pesos, pero da mucha información si la vamos a buscar. Hay que tomar en cuenta algunas cosas. La biometría hemática, la interpretación de la biometría hemática depende en gran medida del laboratorio que la realizó. Por eso todos los laboratorios, cuando entregan los resultados, les deben entregar también los valores normales. Generalmente no varían mucho, pero en esas variaciones puede haber algunos problemas. Y hay que tomar en cuenta también qué tanta es la variación que podemos esperar. Por ejemplo, si en un estudio de laboratorio, si en un laboratorio reportan la hemoglobina normal entre 14 y 17, a mí en el resultado me sale 13.8, pues técnicamente está baja. Podemos pensar que tiene anemia. Pero pues de 13.8 que reporta el paciente a 14, que es el mínimo que interpreta el estudio, pues realmente no hay mucho problema, ¿no? No hay mucho que corregir. Y en ese caso realmente es un hallazgo de laboratorio que probablemente no tenga ningún problema clínico, ya que si la hemoglobina se reporta en 12, en 8, en 6 incluso, pues entonces sí hay que buscarle ahí implicaciones clínicas. Por eso hay que tener mucho juicio en el momento de interpretar los resultados, porque los laboratorios son muy lógicos. Si ellos ponen el límite bajo en 14 y el paciente tiene 13.8, el laboratorio lo va a reportar bajo. Igualmente lo alto. Y alguien que no sepa interpretar estos estudios puede empezar a dar tratamientos o solicitar o ver problemas que realmente no están ahí. ¿Sale? Es donde tenemos que ir buscando los detalles de la biometría. Este cuadro es el que viene en la guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de la anemia. Yo se los pongo como al costo, o sea, es lo que viene en la guía de práctica clínica, pero de nuevo es para darnos una idea. A fin de cuentas, la interpretación va a depender de lo que el laboratorio esté interpretando. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por la serie roja o serie eritroide. Aquí se evalúa tanto por la cantidad de eritrocitos como por su contenido de hemoglobina. Los índices eritrocitarios que indican el contenido de hemoglobina por eritrocito y el tamaño de cada uno de ellos. Además, sus valores normales de hemoglobina varían de 14 a 17.5 en hombres y de 12.3 a 15.3 en mujeres. Valores menores a estos se pueden interpretar como anemia. En general, en las mujeres puede tener una hemoglobina un poco menor que en el hombre. Y esto es porque las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, reglan. Entonces, esa es una pérdida ya contemplada que a fin de cuentas no tiene implicaciones clínicas, pero la médula ósea tiene que estarla reponiendo cada pérdida y siempre se va a tomar en cuenta como normal, un poco menos en la mujer que en el hombre. En niños generalmente lo interpretamos igual, niños y niñas, y en adultos mayores también se puede interpretar igual. Entonces, más que nada es en adultos jóvenes, donde se puede interpretar una hemoglobina menor como normal. En las embarazadas también una hemoglobina menos todavía
hasta 11 se puede interpretar como normal porque la embarazada tiene hemodilución, es decir, que su cuerpo produce mucho plasma y menos células, está menos concentrada la sangre, pero también eso es lo que se espera como normal. En el adulto sano existen de 4.6 a 5.2 millones de eritrocitos y eso representan aproximadamente el 45% del volumen sanguíneo circulante. Lo que vimos la clase pasada, si centrifugamos la sangre, aproximadamente el 45% deben de ser células, deben de ser eritrocitos. A esta proporción se le conoce como hematocrito. Los índices eritrocitarios ya nos hablan de tamaño, de concentración, qué tan grande es el eritrocito, qué tanta hemoglobina tiene dentro del eritrocito, qué tan bien formados están estos eritrocitos, cuántos eritrocitos nuevos hay, etc. Entonces, hablar de volumen corpuscular medio es hablar de tamaño, por eso volumen es tamaño. Lo normal va de 80 a 96.1, se les conoce como femtolitros. ¿Sí? Chequen en su biometría cuánto tiene ese paciente. Y de acuerdo al tamaño se puede clasificar como micro o macrocítico. La hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular nos hablan de qué tanta hemoglobina está dentro del eritrocito. Acuérdense que la hemoglobina es una proteína que fija hierro. Entonces, el hierro es el que le da el color rojo a la sangre. Una hemoglobina llena de oxígeno es un rojo brillante y una hemoglobina disminuida en oxígeno tiene un color rojo oscuro. Pero el color rojo viene del hierro. Entonces, entre más hierro, entre más concentración de hemoglobina tengan los eritrocitos, más rojos son. Y entre menos concentración, menos color tienen. Entonces, la concentración media de hemoglobina y la hemoglobina corpuscular media hablan de color, ¿sí? De concentración. Entonces, una hemoglobina corpuscular media baja va a ser hipocrómica, o sea, un poquito color. Y una hemoglobina corpuscular media alta va a ser hipercrómica, o sea, mucho color. ¿Sí? La hemoglobina corpuscular media tiene un rango normal de 27.5 a 33.2 picogramos y la concentración media de hemoglobina corpuscular de 33.4 a 35.4 gramos por decilitro. Otro valor es la amplitud de distribución eritrocitaria. En inglés se conoce como RDW, así lo van a ver muchas veces en los estudios de laboratorio. Es Red Blood Distribution Width, o sea, ancho de distribución, es lo mismo. Y esto representa el coeficiente de variación del volumen de los eritrocitos y es reportado en porcentaje. Hagan de cuenta que es como un control de calidad. ¿Sí? Del total de eritrocitos, ¿cuántos se salen de la norma? O sea, ¿cuántos se salen de lo normal? Ya sea que están muy chicos, que están muy grandes, que están muy redondos, que están muy duros, muy frágiles, etc. Y dentro de eso, lo normal es que que se salgan de lo normal entre el 11.5 y el 14.5%. Es bastante. Pero estos eritrocitos, muchos de todas maneras pueden hacer su función de transporte, aunque son más frágiles, en la mayoría son más frágiles. Y por último, los reticulocitos, que son eritrocitos jóvenes que contienen aún restos de retículo endoplásmico, pero que ya están en circulación. Entonces, estos reticulocitos están a un pasito de convertirse en eritrocitos. Hagan de cuenta que son como los pasantes de medicina, que ya se creen ellos médicos, ya se sienten médicos, pero todavía no tienen el título ni la cédula, entonces son inmaduros. Igual así los reticulocitos. Y también es un porcentaje que es similar al anterior, que va del 10 al 15%. Entonces, estos son los índices eritrocitarios y esta es la interpretación de cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo los vamos a leer? ¿Cómo los vamos a interpretar? Entonces, si hablamos de volumen, el volumen corpuscular es el tamaño. ¿Va a ser chiquito o va a ser grande?
Entonces, si hablamos de concentración de hemoglobina, va a ser el color, ¿sí? Si está disminuido, va a ser hipocrómico, o sea, poquito color, así como estos eritrocitos que ven aquí. ¿Sí? Hay unos que se ven normales, redonditos, ¿sí? Con su centro un poco más claro, pero hay otros que casi es un aro. Entonces, estos eritrocitos tienen muy poca hemoglobina, son hipocrómicos. El otro valor es el ancho de distribución, que cuando está aumentado se le conoce como anisocitosis. Es una variación en tamaño, y aquí lo pueden ver, por ejemplo, hay eritrocitos normales como este, está redondeado, está el centro un poco más claro, son bicóncavos. Hay macrocitos, que son eritrocitos muy grandes, que no tienen la misma resistencia, se rompen muy fácil. Hay dianocitos que todavía permanece aquí el núcleo dentro del eritrocito, microcitos que están chiquitos, etc. Entonces todos estos son eritrocitos que varían en su tamaño, y eso es lo que se conoce como anisocitosis. Y en los reticulocitos lo podemos interpretar de dos maneras. Cuando están aumentados, en caso de que el paciente tenga anemia, por ejemplo, se le llama una anemia regenerativa, porque la médula ósea está soltando los eritrocitos inmaduros antes de tiempo, para que se terminen de madurar en la sangre circulante y empiecen a trabajar de una vez, ¿sí? Cuando el paciente tiene anemia y los reticulocitos son normales o bajos, se le llama anemia arregenerativa, es decir, que la médula ósea no se está regenerando, no está cubriendo lo que falta, ¿okay? Entonces, vamos a interpretarlo de otra manera. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de que el eritrocito era como un camión? ¿Sí? Entonces, el eritrocito es un camión, la hemoglobina son los asientos y el oxígeno son los pasajeros, ¿vale? Pues como el eritrocito ya no es una célula verdadera, ya no tiene núcleo, ya no puede hacer funciones metabólicas, cuando sale de la médula ósea, así sale, como salga, ya salió. ¿Se han visto esos videos de las cadenas de montaje de los automóviles? Que están robots y que pegan cosas y que luego se les pone otra cosa, el volante, el motor y así. Y al final de la cadena de montaje el carro ya sale terminado. Ah, pues algo así pasa en la médula ósea. Cuando ya termina de salir de la médula ósea el eritrocito, ya salió. Entonces, si en ese momento sale chiquito o sale grande, ya no va a cambiar en la sangre circulante. Entonces, un eritrocito con un volumen corpuscular disminuido es como comparar un camión, un autobús de Tufesa o de Norte de Sinaloa con un microbús. Hagan de cuenta que en lugar de ser microcito, es un microbús. Tiene menos asientos porque está chiquito, no le puedes meter más gente, ¿sí? Un camión grande es un macrocito, es muy grandote, tiene más asientos, ¿sí? Pero incluso si el camión fuera grande, pero no tiene suficientes asientos, no le va a poder entrar tanta gente, no va a poder transportar tanta gente. Eso es lo que pasa cuando es hipocrómico, está menos concentrado de hemoglobina. Como está menos concentrado, tiene menos color, ¿sí? Es hipocrómico. Y en los reticulocitos, pues es regenerativo o arregenerativo, ¿vale? Ahora, en la serie blanca, a veces es un poco más difícil de interpretar porque tiene diferentes valores. Los leucocitos son células nucleares, estas sí son células verdaderas, e incluyen los neutrófilos segmentados y en banda, monocitos, eosinófilos y basófilos. Estos forman parte de la inmunidad innata, o sea, es inmunidad con la que ya nacemos. Y además tenemos los linfocitos que corresponden a participar en la inmunidad adaptativa, principalmente los anticuerpos, ¿sí? Entonces, estos los podemos interpretar en porcentaje y en valores absolutos. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo los vamos a interpretar. Estos igual son los valores normales de los leucocitos. Se considera normal en los totales de 4.500 a 10.000 por mililitro. Esto siempre es
En valores absolutos se habla de milímetros cúbicos. Entonces, de 4.500 a 10.000 por milímetro cúbico. Los neutrófilos siempre deben de ser los predominantes, sobre todo en infecciones agudas, deben de ser arriba del 50%. Los linfocitos, que son los que siguen, son menos, ya están entre el 20 y el 30%, de 1.500 a 4.000 por milímetro cúbico. Y de ahí los eosinófilos, monocitos, basófilos y en banda, suelen ser menos, suelen ser muy pocos y tienen menos repercusiones clínicas, pero sí tienen algunos detalles que tenemos que ver. Entonces, de los valores normales igual, pueden ser para abajo, o sea, pueden ser menores o pueden ser mayores. Y hay que interpretarlos de preferencia en los valores absolutos, no tanto en los porcentajes, porque se nos pueden perder, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente, digamos que tiene 9.500 leucocitos, en el total está dentro de los valores normales, pero de esos 9.500, 8.000 son neutrófilos. Entonces, a lo mejor el porcentaje va a ser el mismo, pero en los valores absolutos sí van a variar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ambos casos. Absolutos, que son por milímetro cúbico, y porcentuales, que es porcentaje. Entonces, leucocitosis se define cuando hay arriba de 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y por debajo de 5.000 se considera leucopenia. Esto en términos generales. Ahora, hablando de leucocitosis, o sea, arriba de 11.000 por milímetro cúbico, de 10 a 11.000 por milímetro cúbico, lo más frecuente es encontrar neutrofilia, es decir, que están aumentados los neutrófilos. Y encontramos cifras arriba de 6 a 10.000 por milímetro cúbico. Esto se ve con mayor frecuencia en infecciones bacterianas agudas y en forma pasajera al comienzo de infecciones virales. De hecho, las infecciones virales tienen la característica de causar una neutrofilia inicial y una neutropenia continua. Tras los primeros días puede haber neutrofilia, pero después tienden a bajar, y bajar mucho los neutrófilos. La eosinofilia es un aumento de eosinófilos arriba de 500 por milímetro cúbico y es muy frecuente, sobre todo en los niños, cuando se asocia a parasitosis que tengan contacto con la sangre, como como de tubo digestivo, etc. También hay en las enfermedades alérgicas, así como enfermedades granulomatosas del mesénquima, cirrosis hepática, neoplasias y posterior a radioterapia. A lo mejor algunos de ustedes de chiquito le hicieron la prueba de eosinófilos en moco nasal, que es un cotonete que le meten a la nariz, que parece que le van a rascar el cerebro, y luego se manda a analizar. Esa es una prueba principalmente para buscar alergias, datos alérgicos. Entonces, pacientes con asma, por ejemplo, tienden a hacer eosinofilia constante, aunque en ese momento no tengan ataques de asma. Otro valor importante son los linfocitos. Estos, como les digo, ya es la inmunidad adaptativa y puede haber de dos tipos, que son linfocitosis relativas y absolutas. Las relativas es cuando hay más del 50% de linfocitos porcentuales, pero con leucocitos disminuidos o normales. Es decir, predominan los linfocitos, sobre los neutrófilos. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Es frecuente en niños y se presenta en mayor frecuencia con infecciones virales respiratorias, digestivas y exantemáticas. Las linfocitosis absolutas es cuando en total, en los valores absolutos, hay más de 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, con cifras leucocitarias aumentadas que pueden llegar hasta los 50.000. En el caso, por ejemplo, de la leucemia, el nombre lo dice, leuco es blanco, MA es sangre, se interpretaría como sangre blanca, porque si los valores normales de leucocitos son hasta 10.000, en los casos de leucemia vemos leucocitos totales de 50, de 100, de 200.000. Entonces, hay muchos leucocitos porque la médula ósea tiene un tumor que produce leucocitos, pero son leucocitos que no sirven, que son inmaduros, que son muy frágiles.
Entonces, encontramos linfocitos también muy aumentados. La monocitosis, o sea, el aumento de monocitos, la encontramos cuando hay más de 1000 monocitos por milímetro cúbico en los lactantes y hasta los 2 años de edad. Después de los 2 años ya se considera monocitosis cuando pasa de 800 monocitos por milímetro cúbico. En general no tiene grandes implicaciones clínicas, lo vemos acompañado de linfocitosis y eosinofilia, y en casos de pacientes en convalescencia, pero por sí sola no tiene mucha importancia clínica. Ahora pasamos al otro lado de la historia, que son las leucopenias, ¿sí? Disminución de leucocitos por abajo de 4000. En las neutropenias, de los leucopenias, obviamente la más importante es la neutropenia, porque los neutrófilos son los que predominan. Y aquí encontramos menos de 1500 polimorfonucleares por milímetro cúbico. Estos pueden ser transitorias o prolongadas. Mientras los leucocitos, sobre todo los neutrófilos, estén disminuidos, el paciente va a estar en un riesgo elevado de contraer infecciones. Por sí sola no da una consecuencia, porque son defensas, pero cuando se expone a ese paciente a infecciones oportunistas, las infecciones suelen ser más graves, suelen ser más difíciles de tratar y durar más tiempo. Cuando el paciente tiene entre 1000 y 1500 neutrófilos, se considera leve. Si están entre 500 y 1000 neutrófilos, es un riesgo moderado y se caracteriza por infecciones cutáneas. Y cuando hay menos de 500 neutrófilos, ya es una infección grave y se consideran infecciones oportunistas, sobre todo bucofaringias, neumonías y sepsis. Esta puede ser causada por una menor producción, es decir, que la médula ósea está alterada, que no está produciendo o que no tiene los nutrientes para producirlos. Alteraciones de la maduración o por mayor destrucción o secuestro, como en el caso de hiperesplenismo, que el vaso está consumiendo los leucocitos muy rápido, o que hay algún factor autoinmune que está eliminando los leucocitos, los neutrófilos, antes de que puedan trabajar. Puede ser también secundaria a infecciones graves, a drogas, esplenomegalia, desnutrición severa, enfermedad del colágeno, enfermedades autoinmunes, aplasias o invasión por células neoplásicas. Estas son las neutropenias. Y tenemos también las linfopenias, que son linfocitos disminuidos. Aquí generalmente encontramos menos de 2000 linfocitos por milímetro cúbico, y estas pueden ser congénitas, que son muy raras, o adquiridas secundarias a infecciones virales, acompañarse de leucopenias y anergia. Entonces, en estos casos, por ejemplo, las infecciones virales, bueno, les digo, de inicio pueden elevar los leucocitos, pero siguiendo la historia natural de la enfermedad, suelen disminuirlos. Y aquí hace lo contrario a una sinergia. Entonces, cuando están disminuidos los neutrófilos y se disminuyen también los linfocitos, todo el sistema inmune se viene abajo. No tiene soporte. Entonces, no nada más es la linfopenia por sí sola, sino que si se junta con una neutropenia, pues es mucho más grave el problema. Otras causas de linfopenia son la desnutrición, porque no hay nutrientes para fabricar linfocitos nuevos, enfermedades de Hodgkin, drogas inmunosupresoras, además de corticoides, citostáticos y radioterapia. Entonces, todos estos factores pueden causar linfopenias, y es lo que deja al paciente expuesto a más infecciones o infecciones más graves. Y por último tenemos las plaquetas. Las plaquetas, como ya vimos en la clase anterior, se encargan de la coagulación. Las alteraciones en el número de plaquetas, así como su tamaño, pueden ser claves para dar con un diagnóstico. Siempre hay variaciones normales dentro del recuento plaquetario, y en general la variación es muy amplia. Pueden ir desde 150.000 hasta 100.000, hasta 600.000 plaquetas. Permítanme tantito.
Entonces, cuando están menos de 150,000 o más de 600,000, ahí es donde pueden darnos problemas. Cuando están disminuidas, se conoce como trombocitopenia. La causa más frecuente es la destrucción autoinmune, cuando hay factores autoinmunes que consumen o que destruyen las plaquetas. Pero también hay trombocitopenia asociada a condiciones como la coagulación intravascular diseminada, la anemia hemolítica microangiopática, el hiperesplenismo, la anemia, perdón, la disminución de la producción, en el caso de anemia plástica. Bueno, de hecho, en el caso de la anemia plástica, las 3 líneas celulares están disminuidas, porque la médula ósea no produce nada, está cerrada la fábrica, y lo que ya hay se va consumiendo, entonces ahí ya hay disminución de las 3 líneas celulares. Y cuando está aumentado, o sea, arriba de 600,000 se le llama trombocitosis. Casi siempre es reactivo, pero algunas infecciones suelen causar esta trombocitosis, como aquellas, por ejemplo, en el caso de la anemia con déficit de hierro, la enfermedad de Kawasaki en la segunda y la tercera semana, el síndrome nefrótico, los traumas y algunos tumores. Debido a que no existen secuelas aparentes, o sea, el hecho de tener muchas plaquetas no va a dar muchos problemas. No hay un tratamiento tan específico, no requiere tratamiento, salvo en el caso del síndrome de Kawasaki. Y todavía en los casos de los trombocitopenias, o sea, menos de 150,000 plaquetas, el paciente puede hacer su vida prácticamente normal, porque no es que se vaya a desangrar, es un riesgo de sangrado. ¿Sí? Si decimos que 150,000 es lo bajo y el paciente tiene 120,000, pues no le va a pasar nada, ¿no? Va a poder hacer su vida normal. Cuando bajan de 100,000 es cuando ya empezamos a ver repercusiones clínicas, como moretes, sangrados, tardanza en la coagulación, etc. Y ahí generalmente las plaquetas en tamaño están bien, pero en número es donde están disminuidos. Entonces la concentración plaquetaria puede ser normal, pero el total de plaquetas es el que está disminuido. ¿Vale? Así es como interpretamos la línea de las plaquetas. Trombocitopenia cuando están disminuidas y trombocitosis cuando están aumentadas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Todo bien, doctor. Excelente, jóvenes. Entonces, Eso es todo, amigos. mucho gusto en verlos, jóvenes. Yo sé que esto todavía le cuelga un rato, pero vamos a tratar de trabajar y ya que terminemos. Ahora, jóvenes, vamos a hacer una cosa. Gracias. Espérame tantito. Vamos a hacer un recorrido por la escuela. Bueno, estamos en la dirección. Está solo, solo totalmente. Así me verán todos los días. Las coordinadoras. Ya casi terminan el edificio. Ahí la llevo. Casi lo termina y nosotros no lo podemos ver. Ya casi tienen cancha nueva. Llorar ya, llorar ya.
Espero que podamos trabajar juntos pronto. La escuela realmente se siente muy sola, se siente muy, muy grande cuando no están todos ustedes. Pues esperemos que pronto podamos estar aquí de nuevo. La universidad, todos los estamos esperando. Entonces, me dio mucho gusto trabajar con ustedes estos días. Espero que podamos vernos el semestre que entra y seguir trabajando. Un gusto estar con ustedes, jóvenes. Igual, Nos vemos doctor. luego. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Un gusto. Ay, Gracias, doctor. Gracias. Gracias.